Bueno, el método constructor. Entonces vamos a crear acá un nuevo archivo. Vamos a colocarle constructor. Constructor.php. Entonces, cuando hablamos de programación orientada a objetos, una de las cosas más importantes en la definición de la clase es el método constructor. Y el método de constructor tiene varias propiedades. Vamos a anotarlas aquí para que lo tengamos en cuenta. Propiedades. Propiedades del método constructor. Entonces, podemos hablar de una primera propiedad y es que se utiliza para inicializar, esto lo voy a colocar en mayúsculas, inicializar las propiedades de la clase. Generalmente, el método constructor se utiliza para inicializar. Es un método que no retorna valores. No tiene retorno de valores. Es decir, en ese método no vamos a utilizar la palabra return, ¿sí? Porque es un método como muy propio de PHP que incluso se ejecuta internamente, así no esté declarado dentro de la definición de la clase. Entonces él hace como su trabajo implícitamente y cuando lo declaramos explícitamente, pues él no puede retornar valores. La tercera propiedad que podríamos nombrar es que el método constructor puede recibir argumentos, es decir, puede recibir parámetros o argumentos. Esos parámetros o argumentos van a servir para inicializar las propiedades internas de la clase. Y aquí hablando de PHP, entonces se definen con la palabra reservada, guión bajo construct, ¿sí? Entonces de esta forma es como nosotros vamos a declarar el método constructor. Entonces vamos a mirar cada una de esas propiedades y cuál es realmente la utilidad de este método. Entonces miren, cuando uno comienza, vamos a suponer un juego, que es como el ejemplo más trivial, ¿cierto? Yo comienzo a jugar cualquier tipo de juego y ese juego, cuando yo inicio, tiene como unas variables o una interfase o algo que es como el punto de partida de ese juego. Entonces supongamos un juego pues muy clásico, Mario Bros. Nosotros comenzamos a jugar Mario Bros. Y por allá arriba puede decirnos algo así como monedas, ¿cierto? Y aparece un 0. Vidas, y aparece por allá un 3, ¿cierto? Entonces, esas variables cuando se inicializa el juego pueden provenir de un método constructor que dijo, es que cuando el juego inicia, estos son los valores con el cual este juego va a iniciar, ¿sí? Entonces, esas variables o esas propiedades o atributos, si la aplicación está diseñada con programación orientada a objetos, pues muy posiblemente provengan de un método constructor que las inicializa, ¿sí? Entonces, vamos a colocar aquí como un ejemplo. Vamos a crear una clase que se llame, por ejemplo, automóvil. Yo voy a crear una clase automóvil. ¿Y qué propiedades podríamos hablar de un automóvil? Entonces, un automóvil puede tener un color, ¿cierto? El color del automóvil. Puede tener, por ejemplo, tipo de caja. Sí, un automóvil puede tener una caja mecánica, puede tener una caja automática. Creo que también hay tipos de cajas mixtas. Entonces, eso puede ser otra propiedad del automóvil. Otra propiedad del automóvil puede ser el número de puertas.
la marca, ¿cierto? Y de la marca puede venir como un modelo, ¿sí? Entendamos por modelo de pronto no el año, sino como el tipo, por ejemplo, eh, un Mazda 7, un Mazda 3, un Mazda 6, perdón, un Mazda 3, ¿sí? Todo ese tipo. Por ejemplo, una Hyundai, una Tucson, un Kia Picanto, una Kia Sportage. Entonces son propiedades como el objeto, un Chevrolet Sail, un Chevrolet Aveo, un Chevrolet Onix. Entonces ese modelo puede ser una propiedad del automóvil. Listo, entonces estas son propiedades que van a ser parte de la clase automóvil. Entonces yo aquí podría colocar, vamos a colocarla por ahora públicas, public color, y voy a colocar, bueno, coloquémoslas así. Entonces, esas son las propiedades de mi automóvil. Miremos algo. Yo voy a crear aquí un método público que se llame, por ejemplo, vamos a, digámosle, imprimir estado. Imprimir estado del automóvil, ¿sí? Entonces, ¿yo qué voy a hacer? Yo quiero saber cuál es el estado del automóvil en este momento. Recordemos que el estado, digamos, en un objeto se puede obtener a través de las propiedades de ese objeto. ¿Cuáles son las propiedades de la clase? Son estas. Cuando yo instancio la clase automóvil, automáticamente el objeto que yo obtengo al instanciar esa clase, pues va a tener acceso a las propiedades. Estas son las propiedades. Y el estado del objeto va a ser determinado por el valor de estas propiedades. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer acá? Pues simplemente yo voy a imprimir el valor de esas propiedades, ¿sí? Que es el estado. Entonces yo aquí voy a hacer, digamos, un eco y le voy a decir, por ejemplo, color. Voy a imprimir cada una de ellas, ¿cierto? Color. Y aquí le voy a concatenar. Y como yo voy a acceder a la propiedad de la clase desde un método, yo lo debo hacer con el operador this. ¿Sí? This, o sea, de esta clase, que es la clase automóvil, dentro de este método yo quiero acceder a la propiedad color. Y yo aquí le voy a, como para ver esto ordenadito, le voy a enviar un br, así. Y eso mismo voy a hacer con cada propiedad. Voy entonces aquí como a copiar esto. Entonces voy a colocar aquí tipo caja, tipo de caja. Tipo caja. Número de puertas. Entonces voy a acceder a la propiedad num puertas. Marca. Y por último modelo. Modelo. Listo. Entonces ya tengo las propiedades y tengo un método que define el comportamiento. Entonces, una actividad que define el comportamiento. Yo quiero saber el estado del automóvil. Entonces, llamo al método imprimir estado y él me va a informar de cómo está el estado de ese objeto que se instanció a partir de la clase automóvil. Entonces, vamos a ver así qué pasa ahí. Yo aquí voy a crear una variable que se llame, por ejemplo, auto 1 y va a ser igual a una nueva instancia new de mi clase automóvil. Listo, entonces acá volvamos y recordemos esta parte. Yo hago un bar down de auto 1. Si yo hago un bar down de auto 1, voy a por acá localhost
tenemos este, y esto se llama constructor. .php. Entonces, el bardam, ¿qué me está imprimiendo? Me está imprimiendo, digamos, como el tipo de variable que es un objeto y las propiedades. El color está nulo, el tipo de caja nulo, el número de puerta, todo está nulo, ¿sí? Yo voy a llamar el método de imprimir estado. Entonces, yo voy a decirle acá auto1, que es mi objeto, le voy a imprimir el estado. Entonces, ¿el qué va a hacer? Entonces él va a venir, bueno, es que auto1 fue una instancia de la clase automóvil, tiene todas esas propiedades y voy a invocar este método. Quiere decir que él va a ir y va a tratar de imprimir cada uno de los valores de estas propiedades en ese objeto, en esa instancia que se creó llamada auto1. Vamos a ver qué sale. Entonces yo ejecuto esto y ahí me dice tipo de caja, número de puerta, marca, modelo, color. Y no me salió nada más. ¿Cierto? O sea, todo está vacío. ¿Qué pasó ahí? Pues simplemente que yo declaré las variables, los atributos, perdón, de la clase automóvil y aquí estoy haciendo referencia a ellos para imprimir su valor. Pero en ninguna parte yo le estoy diciendo, vea, es que el color del automóvil es tal, el modelo es tal, la marca es tal. Yo en ninguna parte de la clase todavía le he dicho eso. Entonces, yo quiero que cuando yo instancie la clase, yo pueda automáticamente poderle decir, veas que yo voy a crear este objeto y este objeto va a ser de color negro, va a tener una caja mecánica, va a tener 4 puertas, va a ser un Mazda y el modelo es un Mazda 6. ¿Sí? Yo le quiero como crearle eso a partir de la creación del objeto, de instanciarlo. Entonces, cuando nosotros queremos eso, ahí es donde tenemos que hacer uso de un método constructor que nos da la posibilidad de que cuando yo le diga, yo quiero crear un automóvil nuevo, bueno, ¿cuáles son las características de ese automóvil? ¿Cómo lo quiere crear? ¿Sí? ¿Cuáles son los atributos que usted le quiere definir a ese objeto que usted va a llamar auto1? Entonces, ¿de qué forma hacemos eso? Entonces, miren, acá yo voy a crear un método, se crea, digamos, con la misma estructura, pero acá le voy a decir construct. Así, ¿cierto? Entonces, mire, yo definí el método, entonces este es mi método constructor, ¿sí? Método constructor. Listo, y la idea es que acá adentro, pues yo coloque algo, ¿cierto? Entonces vamos a ver de qué forma podemos manejar esto. Si en el momento yo ejecuto otra vez acá, pues voy a obtener el mismo resultado. Ahí todavía no ha pasado nada. Entonces, miren, si yo, por ejemplo, quisiera decir, es que yo quiero personalizar mi color. O sea, cuando yo cree el auto, yo quiero personalizarlo. Entonces, voy a hacer algo acá. Yo voy a decir this color y yo voy a decirle que el color es negro. Negro, ¿cierto? Entonces vamos a ver. Yo voy a ejecutar otra vez esto. Y ahí me dice color negro. Entonces, ¿qué pasó ahí? Cuando yo instancio la clase, él automáticamente lo primero que le ejecuta es el método constructor. Es un método que se ejecuta automáticamente. Cuando no se declara, implícitamente el método constructor se ejecuta, así no tenga nada, pero se inicializa con las variables, digamos, vacías, así como estábamos mostrando ahora. Pero como yo aquí ya le coloqué un valor, ¿cierto? Él entonces ya me va a decir que el color es negro. Entonces, de esta forma yo podría inicializarlo, pero no es la forma que se utiliza. ¿Por qué? Miremos por qué. Yo aquí voy a crear un auto 2 y le voy a decir new
automóvil. Y le voy a decir que del auto 2 me imprima el estado. Entonces ya estoy. Dos objetos cargados en memoria, porque aquí instancié uno, imprimo el estado, aquí instancié otro diferente. Recordemos, la identidad es diferente, auto 2. Vamos a ver entonces qué pasa allí. Entonces miremos que acá me dice, por acá el color negro y por acá el color también es negro. Si yo creo un objeto 3 e imprimo el estado, también me va a salir color negro. Entonces, la pregunta sería, bueno, pero si yo quiero un color rojo, un color azul, un color gris, un color blanco, entonces, ¿cómo lo hago? ¿Cómo lo puedo personalizar? Entonces, allí es donde es muy importante que el constructor reciba parámetros, para que a través de los parámetros nosotros podamos ya personalizar cuando instanciemos la clase el objeto que queramos crear. Entonces acá yo le puedo decir, vea, yo quiero pasarle como argumento parámetro un color. Y esta variable, esto ya es una variable porque es un argumento que entra, ¿sí? Yo la puedo llamar color, P color, X color, C, como yo quiera. O sea, no es que se tenga que llamar así como esta, ¿sí? Vamos a pasarle aquí la C. Entonces, en vez de yo decirle negro, acá yo le digo, vea, es que el color del objeto que yo estoy creando va a asumir el valor del atributo que va a entrar al método constructor cuando yo inicialice el objeto, cuando yo lo cree, ¿sí? Entonces miremos, si yo acá en este momento ejecuto el algoritmo, después de haber hecho este cambio, ahí me va a generar un error. Miremos qué pasa ahí, ¿sí? Entonces mira, ahí me marca un error. ¿Por qué? Porque resulta que el método constructor en su definición ya tiene un parámetro. Y cuando yo hago esto, new automóvil, él automáticamente es como si llamara, o es como no, llama implícitamente al método constructor. Por lo tanto, yo tengo que pasarle los mismos parámetros que definí en el método constructor. Entonces, si aquí le pasé una C por el color, ya, digamos, entendamos que no es necesario el mismo nombre. Coloquémosle color aquí como para que se vea mejor. Yo aquí ejecuto y me va a salir el mismo error. No es porque se haya llamado C o color. Eso ahí no tiene nada que ver. El caso es que el método constructor ya tiene un parámetro. Entonces acá yo digo, veas que el auto 1 yo quiero que sea negro. Y el auto 2 yo quiero que sea rojo. Por acá el método vamos a hacerle un eco br para que me separe eso ahí. Entonces, el primero es negro, el segundo es rojo. Entonces, vamos a ejecutar y acá entonces él me dice, vea, color rojo, color negro. Esto aquí se me está imprimiendo. Esto es como un bug del Chrome, porque yo lo ejecuto en Mozilla. No pasa eso, de que me salga la impresión como desordenada. Vamos a ejecutarlo en Mozilla para que lo veamos bien ordenadito. Esperemos un momentico. Listo. Entonces ahí lo tengo. El primer objeto es de color negro y el segundo objeto es de color rojo. O sea que ahí, a través del método constructor, yo estoy inicializando las propiedades de mi objeto, ¿sí? Si yo creo otro auto, un auto número 3, yo quiero que este sea gris. Entonces ahí tenemos ya el tercer objeto, pero es de color gris, ¿sí? Entonces miren que el método constructor me da la posibilidad de que cuando yo cree el objeto,
inicializo mis propiedades y a partir de allí yo puedo dejar esas propiedades fijas o irlas cambiando. En este caso un automóvil, pues digamos que es poco frecuente que le cambien el color, ¿cierto? Que le cambien el tipo de caja, o sea, todos estos atributos son como fijos, pero se deben crear en el momento de inicializar el objeto. ¿Listo? Perdón. Si yo aquí quiero, por ejemplo, también, ¿cuál es el tipo de caja? También le quiero inicializar el número de puertas. También cuál es la marca, ¿cierto? Y no necesariamente tienen que ser en el mismo orden de acá arriba. Esos son parámetros, pues, que son, el orden es como independiente ahí. Marca, por acá modelo. Entonces, miren, yo le estoy pasando ya todos estos atributos al constructor para yo poder inicializar mi objeto en el momento que yo lo cree. Como modifiqué el método constructor y ya tiene muchos parámetros, aquí yo le estoy enviando solo uno. Si yo ejecuto mi algoritmo así, pues me va a generar un error, porque él no va a reconocer todos los parámetros que requiere el método para poder crear el objeto, ¿sí? Entonces yo aquí le tengo que decir, en el orden exacto, aquí sí, cuando yo los voy a enviar acá, sí tiene que ser en el orden exacto. Entonces mi primer objeto, yo quiero que sea un Mazda, el modelo. Entonces yo quiero que sea, por ejemplo, un Mazda 3. El color, entonces yo quiero que sea blanco. Tipo de caja, mecánica. Número de puertas, si contamos la del baúl, 5. Y ese sería mi objeto. Vamos a crear las propiedades del segundo objeto para que ustedes vean la diferencia. Voy a crear aquí un Renault Twingo negro, caja mecánica y 2 puertas. Y vamos a crear aquí, digamos, una camioneta, pongámosle gris, ¿sí? Gris, perdón, copiemos acá. Entonces, digamos acá que esta es una Hyundai, una Kia, que sea una Sportage, color gris, que sea automática y que sea de 5 puertas, ¿sí? Yo podría tener otras propiedades en el automóvil, podría tener el número de velocidades de la caja, si tiene aire acondicionado o no, si tiene exploradoras, etcétera. O sea, muchas cosas que definen un automóvil. Entonces, si yo ejecuto esto, ya cada objeto va a tener sus propiedades, su estado. Blanco, bueno, aquí entonces me faltó algo. Ah, bueno, claro, aquí solo estoy inicializando el color. Entonces acá, pues, miren que acá las propiedades que no inicialicé en el constructor, así entren como parámetros, pues no quedaron con su valor. Entonces lo que me falta es decirle que this tipo caja es igual al tipo caja que entra como parámetro. This en n num puertas es igual a n puertas que entra como parámetro. This modelo es igual a el modelo que entra como parámetro
Y por último tenemos la marca, this marca igual a la marca que entra como parámetro. Entonces aquí ya inicialicé todas mis propiedades o atributos dentro del constructor y ellos van a llegar cuando yo inicialice o cuando cree el objeto a través de instanciar la clase. Entonces acá, entonces ahí está, color blanco, caja mecánica 5, Mazda 3. El otro es un Twingo Renault de 2 puertas, caja mecánica negro. Y el último es una Kia Sportage, caja automática gris de 5 puertas. Cada objeto tiene un estado diferente. Y yo podría crear objetos iguales, pero la identidad es diferente. Yo aquí puedo crear un objeto 4 con las mismas propiedades del 1. Es otro Mazda 3 blanco, mecánica de 5 puertas. Pero la identidad de ese auto es diferente. Aquí está. Es este y este. Tienen el mismo estado, pero se identifican de forma diferente. Entonces, resumiendo, el método constructor se utiliza para inicializar las propiedades de la clase. No retorna valores. Aquí en un método constructor nunca vamos a colocar un return. Eso no generaría un error allí desde PHP, porque él no retorna valores. Puede recibir parámetros o argumentos. Ahí está, miren. Cuando no recibió parámetros, yo puedo inicializar aquí variables, ¿sí? Pero tiene que ser que cuando yo instancie la clase, para todos los objetos, si eso no se pasa como parámetro, ¿sí? Entonces, queda fijo. O sea, quedaría siempre el mismo valor si yo coloco una propiedad aquí fija con un valor en el constructor fijo. Y se definen con la palabra reservada construct. Aquí está, método constructor. ¿Sí? Entonces, a ver, por ejemplo, aunque esto pues no, yo puedo decir acá, public número de ruedas. O sea, supongamos que dentro de este ejemplo, todos los carros, todos los automóviles van a ser de 4 ruedas. Entonces yo podría inicializar acá this, mi variable n ruedas, o más bien mi propiedad n ruedas en 4. ¿Sí? Entonces, si yo aquí le digo echo número de ruedas y yo le concateno el valor de esa propiedad this n ruedas, quiere decir que todos los automóviles que yo cree van a tener 4 ruedas. Ahí está, entonces aquí está el 4, por acá está el 4, el 4 y el 4. ¿Por qué? Porque ese atributo no lo personalicé. Es un atributo de la clase, pero es fijo, al menos cuando inicialice. Más adelante, pues, dependiendo de lo que uno quiera, esta propiedad podría cambiar, dependiendo de lo que uno quiera. Bueno. Quisiera saber si en este momento hay dudas con respecto a lo que hemos explicado del método constructor. ¿Listo? ¿Cómo se accede a los atributos si son privados desde el constructor? Ahí no hay problema. Si los atributos son privados, no hay problema. ¿Sí? Yo aquí lo voy a colocar private. ¿Por qué no hay problema? Porque están siendo accedidos desde un método que está dentro de la clase. ¿Sí? Ahí no hay problema. Yo voy a ejecutar esto. Y ahí no hay problema. Ah, pero aquí lo estamos mostrando en Mozilla acá. Ahí no hay problema. Cuando yo utilizo el modificador de acceso private, estas propiedades yo las debo acceder es desde dentro de la misma clase a través de los métodos. ¿Sí? Miren, yo esta la voy a colocar pública.
desde fuera de la clase, o sea, desde acá, yo voy a decirle, es que el auto 4 tiene, por alguna razón, tiene 6 llantas, 6 ruedas. Voy a imprimir el estado nuevamente del auto 4, después de haber hecho eso. Esta propiedad, que es del objeto, que es de la clase más bien, es pública, ¿sí? Entonces yo hago esto. Volvemos a imprimir acá y ya por ejemplo aquí me decía 4, pero aquí ya me dijo que 6, porque pude acceder a una propiedad pública de la clase desde fuera de ella. Entonces, supongamos que bueno, le cambiaron las llantas y lo pintaron. Y yo voy a decir, ah bueno, es que el auto 4 le cambiaron de color. Ya no es blanco, sino que lo colocaron verde. El auto 4 comenzó blanco, le cambiaron las ruedas y ya lo colocaron verde, ¿cierto? Entonces yo intento imprimir el estado nuevamente y miren ahí lo que me dice. No se puede acceder a una propiedad privada del automóvil, la propiedad color, está protegida, ¿sí? Entonces en ese momento yo no la puedo acceder directamente porque la propiedad es privada. Yo lo que puedo hacer es crear un método para poder cambiar el color de ese automóvil, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si yo creo aquí un public function cambiar color y aquí yo le envío un parámetro que se llame color, yo a través de este método yo podría decirles que yo quiero acceder a la propiedad de esta clase, a esta propiedad que es de esta clase que se llama color y yo le quiero asignar un nuevo color, ¿sí? Entonces aquí estamos la propiedad color y el argumento o parámetro color que viene acá desde el método. Entonces ahí sí, yo no la voy a acceder directamente, sino que voy a decirle que este auto 4, yo le voy a cambiar el color y lo quiero verde, ¿sí? Entonces si ejecutamos allí, ya, pero acá en Mozilla. Acá entonces ya me dice que el color es verde y que tiene 6 llantas. Ahí ya lo pude hacer porque no estoy accediendo directamente a la propiedad, sino que lo cambio a través de un método de la clase, ¿sí? Entonces, aquí hay métodos que definen el comportamiento. Uno de esos comportamientos de la clase o del objeto es que se puede cambiar el color, pero lo puedo hacer a través de este método, no lo puedo hacer directamente por el modificador de acceso de esa propiedad.